Dentro de la audiencia existen reglas y procedimientos específicos que deben seguirse, como el desarrollo de la audiencia, la forma correcta de interrogar y contrainterrogar a un testigo, la manera de incorporar pruebas documentales o materiales y las estrategias para impedir la admisión de pruebas que puedan influir indebidamente en la sentencia. En este último aspecto encontramos las objeciones procesales. Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema clave en las audiencias, las objeciones procesales. ¿Alguna vez has visto en una película o serie de abogados cuando gritan objeción? Bueno, en la vida real no es tan dramático como en las películas, pero sí es fundamental dentro de las audiencias. En el ámbito del derecho procesal, las objeciones desempeñan un papel fundamental en la protección de los derechos de las partes dentro de la audiencia. Se trata de herramientas legales que permiten a los abogados impugnar la admisibilidad de preguntas, respuestas o pruebas que puedan afectar el resultado del caso. En este video exploraremos en profundidad los distintos tipos de objeciones, su base jurídica y la manera en que su correcta aplicación puede influir significativamente en el desarrollo y desenlace de la audiencia. Más allá de salvaguardar los derechos de las partes, las objeciones contribuyen a garantizar que el proceso judicial se lleve a cabo dentro de un marco legal justo y equitativo. Es importante entender que las objeciones no son un mecanismo para atacar a la contraparte, intimidar a un testigo o desacreditar a la otra parte. Su verdadero propósito es preservar la materia de apelación en caso de violaciones procesales, evitando que se introduzca información probatoria contraria a las normas dentro del proceso. Las objeciones representan el derecho de las partes a oponerse a la incorporación o manipulación de la prueba presentada por su adversario. Esto se fundamenta en el principio de contradicción, que permite a las partes conocer, impugnar y confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y argumentos de la otra parte, salvo las excepciones establecidas en la ley. ¿Cuándo debe formularse una objeción? El momento oportuno para objetar es una vez que la contraparte ha terminado de formular la pregunta, pero antes del que testigo o perito responda. Sin embargo, existen situaciones en las que la naturaleza de la pregunta permite anticipar su procedencia, lo que justifica una objeción inmediata. Por ejemplo, preguntas subjetivas y especulativas como: señor Juan, ¿qué cree usted que pensó el demandado? ¿Cuándo? O señor, ¿qué habrá pasado? Sí. Desde su inicio es evidente que estas preguntas son objetables, ya que invitan a la especulación y a la subjetividad. ¿Se puede objetar la respuesta de un testigo? La respuesta es que sí. Si un testigo no responde directamente a lo que se preguntó, se puede presentar una objeción por respuesta o no responsiva. Esto ocurre cuando el testigo divaga o evade la pregunta o introduce información que no le fue solicitada. Asimismo, es posible objetar una respuesta cuando se detecta una estrategia coordinada entre el interrogador y su testigo, en la que el último responde de manera inmediata sin dar oportunidad real a la objeción. Esta práctica puede considerarse una maniobra para eludir la impugnación de la pregunta. Ahora bien, vamos a entrar a lo del video. ¿Cuáles son los tipos de objeciones? Existen las objeciones sugestivas, impertinentes, capciosas, repetitivas, especulativas, de opinión, ambiguas, argumentativas, preguntas compuestas, por falta de fundamento, por falta de competencia y las irrelevantes que se hablarán a continuación del video. La objeción pregunta compuesta. Una pregunta compuesta es aquella que incluye múltiples cuestiones en una sola pregunta, lo que puede llevar a respuestas imprecisas y confusas. Este tipo de preguntas son problemáticas porque pueden generar una respuesta ambigua que no aborde todas las partes de la pregunta. La objeción a preguntas compuestas se fundamenta en el principio de claridad en el interrogatorio, que exige que cada pregunta sea específica y clara. Ahora bien, el impacto en la audiencia. Las objeciones a preguntas compuestas son esenciales para asegurar que las preguntas del testigo sean claras y precisas. Si no se objetan, estas preguntas pueden dar lugar a respuestas que mezclen hechos o que omiten información crucial, así dificultando la interpretación correcta de la evidencia a representar. Señora López, ¿por qué regresó a la casa y qué le hizo pensar que era buena idea llevarse al niño? Objeción, sí, señoría, pregunta compuesta. Al lugar a la objeción. La objeción pregunta argumentativa. La pregunta argumentativa, un punto a favor de la parte que la propone,
o incita a discutir con el testigo. Cuando la persona que está haciendo las preguntas del contrainterrogatorio comienza a hablarle fuerte a él, la testigo, lo que se conoce como intimidar a él, la testigo, entonces la otra parte puede objetar el interrogatorio como argumentativo. Señora López, ¿usted no le tiene miedo a mi cliente? Objeción, su señoría. Pregunta argumentativa. Da lugar a la objeción. La objeción pregunta impertinente. No se refiere ni directa ni indirectamente al objeto del proceso, es decir, no tiene relación con el caso o no contribuye a esclarecer los hechos relevantes. Además, esta clase de objeción busca evitar que se desvíe el enfoque del proceso. Señora López, veo que viste elegantemente. ¿Dónde compró su traje? Objeción, su señoría impertinente. Da lugar a la objeción. Objeción repetitiva, también llamada pregunta repetitiva, se plantea cuando un abogado formula una pregunta que haya sido respondida por un testigo. El propósito de evitar es la redundancia y el desgaste innecesario del proceso. Las preguntas repetitivas están prohibidas en una audiencia porque afectan la eficacia y la imparcialidad del proceso. Señora López, ¿a qué hora llegó al lugar del accidente? A las 10:30. Entonces, ¿a qué hora se encontraba en el lugar de los hechos? Objeción, su señoría. Pregunta repetitiva. Da lugar a la objeción. Objeción irrelevante. Se plantea cuando una pregunta o una prueba no tiene relación con los hechos en la disputa del caso. Las preguntas irrelevantes están prohibidas en las audiencias porque no aportan información útil para resolver el caso y pueden distraer a las partes involucradas. Señora López, ¿qué opina usted de Nayib Bukele? Objeción, su señoría irrelevante. Da lugar a la objeción. Objeción sugestiva, también llamada pregunta capciosa. Se plantea cuando una pregunta sugiere o induce la respuesta que se espera del testigo. Su propósito es evitar que el abogado manipule el testimonio del testigo. Las preguntas sugestivas están prohibidas en ciertos momentos de la audiencia porque pueden influir en la respuesta del testigo comprometiendo la veracidad de su testimonio. Estas son permitidas durante el contrainterrogatorio, pero no en el interrogatorio directo. Señora López, no firmó el contrato sin leerlo solamente por confiar ciegamente en la otra parte, ¿verdad? Objeción, su señoría. Pregunta sugestiva. Da lugar a la objeción. La capciosidad de las preguntas se refiere a aquellas formuladas con la intención de engañar, confundir o atrapar al testigo en una contradicción. Este tipo de preguntas son generalmente inadmisibles, ya que pueden llevar al testigo a dar una respuesta que no refleje la verdad. El fundamento para objetar estas preguntas es la capciosidad y se basa en el principio de buena fe y en el derecho del testigo a ser respetado y a ser tratado con justicia en el interrogatorio. Señora López, ¿no es cierto que usted firmó el contrato sabiendo que no podría cumplirlo? Objeción, su señoría. La pregunta es capciosa ya que está induciendo a la testigo. Da lugar a la objeción. Una objeción por la falta de competencia se presenta cuando un testigo no tiene la capacidad legal o el conocimiento necesario para responder a las preguntas que se le hacen. Esta objeción se basa en las reglas de la evidencia que requieren que solo los testigos competentes, aquellos que tienen el conocimiento verdadero, la experiencia o la capacidad adecuada respondan a ciertas preguntas que se les hagan. Señora López, usted es vecina de mi cliente, don Antonio. ¿Cuántos metros cuadrados mide el terreno que él posee? Objeción, su señoría. La pregunta posee la falta de competencia. El testigo no posee los conocimientos técnicos necesarios para responderla. Da lugar a la objeción. Objeción especulativa. Esa es aquella que supone los hechos que no ocurrieron en realidad, por lo cual incita al testigo a presumir, imaginar, suponer y emitir su particular opinión sobre los hechos ficticios o irreales que este tipo de preguntas utilizan muchos litigantes con el propósito de hacer llegar a la prueba al juzgador por medio de la pregunta formulada y no por la respuesta del testigo. La parte adversa a la que está interrogando debe solicitar al juez que no permita la pregunta. Señora López, en base a su conocimiento, ¿usted cree que el acusado hubiese actuado de manera diferente si hubiese conocido los hechos? Objeción, su señoría. La pregunta es especulativa. Da lugar a la objeción. Objeciones ambiguas. Estas objeciones son aquellas que cuando se hace la pregunta no es clara, aquella que no se entiende o que está sujeta a varias interpretaciones por parte del testigo.
Eso está regulado en lo que es el artículo 348 del Código Procesal Penal, que nos habla sobre las nulidades. Esta objeción se hace cuando el testigo responde correctamente a la pregunta, pero continúa declarando sobre los aspectos que no se formularon en la misma. Tan pronto como el testigo termina de contestar lo que se le preguntó, ahí debe de terminar. Si continúa declarando sobre hechos que no se le preguntaron, ahí se debe de objetar inmediatamente. Objeción por opinión. Esta se realiza cuando los testigos, excepto aquellos cualificados como peritos, solo pueden declarar sobre hechos que le consten. Señora López, ¿usted cree que el contrato es injusto para la parte demandante? Objeción de señoría a la pregunta de opinión. Al lugar a la objeción. Señora López, ¿no es cierto que el contrato carecía de claridad en sus términos? Objeción a la pregunta es ambigua. Al lugar a la objeción. El dominio de las objeciones en un juicio es una habilidad fundamental para cualquier abogado litigante. A través de su correcta aplicación, los abogados pueden resguardar los derechos de sus clientes, garantizar que no solo se admita evidencia pertinente y además evitar que el proceso judicial se vea afectado por preguntas o pruebas inadmisibles. Cada objeción, ya sea por impertinencia, irrelevancia u otra causal, cumple una función clave en la preservación de la integridad del procedimiento. El conocimiento y uso estratégico de estas herramientas no solo contribuyen a la equidad y justicia en la audiencia, sino que también reflejan la preparación y el profesionalismo del abogado que las interpone. Por ello, comprender el momento y la forma adecuada de plantear cada objeción resulta esencial para cualquier profesional del derecho que aspire a defender eficazmente los intereses de sus clientes en un juzgado. Al final, el objetivo de las objeciones es asegurar que el sistema de justicia funcione de manera justa, eficiente y basada en pruebas sólidas y pertinentes.